Una consola compacta con aspecto de Game Boy, con una buena relación calidad-precio y que pueda emular bastantes consolas, eso es lo que sobre el papel promete la consola R36S, que vamos a traer en el vídeo de hoy. Para comprobar si esto es cierto, vamos a hacer una review completa, viendo desde dónde podemos localizarla, pasando por el unboxing de rigor, haciendo una prueba completa de emulación, viendo las opciones que incluye y finalmente dar nuestra lista de pros y contras para ver si realmente merece la pena. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta consola R36S la puedes localizar a través de AliExpress a un precio que oscila entre los 35 y 40 euros. Depende un poco de si hay alguna oferta o de la tienda en concreto donde la compres. La puedes conseguir por un precio más o menos ajustado. Os dejaré el enlace de afiliado en el comentario fijado, además de los códigos descuento del canal, para que podáis tener un mejor precio si os interesase su compra. De ese modo apoyáis al canal con una comisión simbólica sin tener que poner ni un solo céntimo de más. En cuanto a lo que tiene esta consolita en su interior, vamos enumerando. Tiene un procesador Rockchip RK3326 con 4 núcleos ARM A35 Cortex a 1,5 GHz. Como memoria RAM tendremos un GB LDDR3, suficiente para emular la mayoría de las plataformas. Tema de pantalla, pues a priori pinta bien, ya que incorpora una pantalla IPS de 3,5 pulgadas con una resolución de 640 x 480 píxeles. Soporta Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz y según lo que se anuncia soportaría la emulación de consolas que van desde Mega Drive o Family Computer hasta Dreamcast o PSP. En cuanto a autonomía, promete hasta 6 horas de funcionamiento gracias a una batería de 3200 mAh que incorpora. Todo esto en un tamaño de 14,4 x 10,3 x 4,3 centímetros y con un peso de 188 gramos. Y montado sobre un sistema operativo Arc OS, que luego veremos de qué se trata. Llegamos al apartado estrella de esta review, el desencajado express. Lo primero a destacar es que la caja es bastante dura, aunque sinceramente el diseño de las letras parece que lo han hecho con Photoshop en 5 minutos, con este degradado en púrpura. En el frontal, la representación de la consola y por detrás las características principales que ya hemos mencionado anteriormente. Si abrimos la caja y sacamos todos los componentes, veremos que lo que tenemos es, en primer lugar, el cable de USB-C a USB para la carga del dispositivo. Viene sin fuente de alimentación y quizás el cable es un poco corto, pero bueno, es lo que hay. Lo segundo que tendremos es el manual de instrucciones en formato ultra mini compacto, ya que básicamente es una hojita doblada por la mitad y además viene solamente en inglés. En este manual de instrucciones, entre comillas, lo que tenemos es la disposición de los botones y su función, así como el procedimiento para encender la consola o las instrucciones de carga. Y antes de ponernos en faena con la consola portátil, un detalle que se agradece bastante, y es que incorpora una pantalla protectora. Ahora sí, en último lugar tendremos la consola en sí, la cual viene con una especie de corcho frontal protector, algo que se agradece. Una vez tenemos la consola en las manos, vemos que tiene apariencia de Game Boy. Hay pillines, siempre utilizando el comodín de la nostalgia retro. Tenemos los clásicos botones A, B, X e Y, que tienen un tacto bastante cómodo, se sienten bastante bien. En segundo lugar estaría la cruceta, que personalmente no me termina de convencer y quizás pueda tener algún problema a la hora de hacer algún Hadouken en Street Fighter y juegos de lucha similares. En tercer lugar tendríamos los dos stick analógicos, los cuales incluyen la función de pulsación. Esto es importante. El tacto y sensaciones son similares a los sticks que vimos en la Trimui Smart Pro. Y por detrás tendríamos los botones L1, L2, R1 y R2, los cuales son botones de pulsación simple, sin ningún tipo de recorrido. Quizás son los botones que veo más endebles de todo el conjunto. Por último, en el frontal tendremos los botones de Select, Start y Función. ¿Qué tenemos en el resto de la consola? Pues en el lateral izquierdo tendremos el botón de encendido y un botón de reset, así como una ranura para una tarjeta microSD secundaria. Esta ranura secundaria se utilizaría por si quieres tener los juegos aparte del sistema operativo. Es una funcionalidad que no incluye normalmente este tipo de consolas portátiles y que tiene bastante utilidad, sobre todo si sueles actualizar el sistema operativo y no quieres tener que volver a copiar los juegos. En el lateral derecho tendremos los controles para subir o bajar el volumen, así como la ranura microSD principal para el sistema operativo, que inicialmente también incluye los juegos. Por último, por la parte inferior tendríamos una entrada USB-C para la carga del dispositivo, un conector jack para unos auriculares y un último conector USB-C OTG, on the go, para la conexión de un gamepad o monitor externo.
Lo primero, altamente recomendable antes de empezar a funcionar con esta consola R36S, sería hacer una copia de seguridad por si tenemos un pequeño accidente con la tarjeta y no perder de ese modo todo, sistema operativo y juegos. El proceso para hacer la copia de seguridad ya lo vimos en su momento en otro vídeo del canal, del que te dejo anotación por aquí arriba. Tras un rato haciendo dicha copia de seguridad, insertamos la microSD en la consola y continuamos con el arranque de esta consolita portátil. Lo primero que nos llama la atención es que esta consola R36S incorpora el sistema operativo ArcOS, un sistema operativo utilizado por muchas de las consolas que utilizan procesadores Rockchip RK3326, como esta propia R36S, la RG353V o similares. El interfaz que tiene también es bastante familiar, ya que estamos en un Emulation Station, usado por otros muchos sistemas como Batocera, Retrobat o Recalbox. Es uno de los interfaces más comunes, bastante vistoso e intuitivo, y nos permite desplazarnos por las distintas consolas. Para el caso que nos ocupa en concreto, en esta R36S se incluye una tarjeta de 64 GB, en la que tenemos aproximadamente 15.000 juegos, separados en distintas plataformas. Tendremos un apartado llamado Opciones, en el que se incluyen funcionalidades avanzadas para grabar ajustes, cargar las configuraciones por defecto de RetroArch o crear archivos .m3u para PlayStation. En todo caso, si pulsamos Start aparecerá un menú de Emulation Station en el que podremos realizar funciones más sencillas de la interfaz, desde ajustar el brillo, pasando por cambiar el tema que utilizamos para la interfaz y sus opciones de visualización, mini punto para la consola en este aspecto, así como seleccionar opciones avanzadas de emulación para cada uno de los sistemas que tenemos en este ArcOS 2.0. Mi consejo es que no trastéis mucho con las opciones avanzadas de emulación, ya que con las opciones que trae por defecto se emulan perfectamente la mayor parte de las consolas. Si hay alguna que tiene algún pequeño problemita, sí que podríamos intentar modificar qué emulador utilizamos para esa plataforma por si podemos tener un mejor rendimiento. Ahora toca probar qué tal es la emulación. En este punto no me voy a extender demasiado, ya que todas las plataformas clásicas funcionan bien. Hablamos por supuesto de las plataformas de 8, 16 bits, portátiles clásicas, incluyendo recreativas, CPS 1, 2 y 3, así como Neo Geo. Todas funcionan sin problema. Nos vamos a detener un poco en las plataformas que son un poquito más críticas para este dispositivo. La primera plataforma que vamos a ver es Nintendo DS, sorpresón, y es que esta R36S la consigue emular con bastante soltura. Sí es cierto que es complicado jugar en títulos donde sean necesarias las dos pantallas, pero por ejemplo para Mario Kart DS podemos cambiar con un botón qué pantalla estamos viendo en cada momento y seleccionar la que nos convenga, y en este caso es un juego bastante disfrutable. Por lo tanto, ojo, en función del título, tendremos a Nintendo DS como consola para poder jugar en esta portátil. Inciso número 1. El tema del sonido. Funciona bastante bien, a un nivel más que aceptable. Con auriculares, perfecto. Y en cuanto a los altavoces de la consola, es mejor quizás evitar poner el volumen al máximo, ya que chirría un poco. De todas formas, el volumen máximo es bastante escandaloso, por lo que no es una carencia crítica. Continuando, PlayStation 1 también funciona bastante bien, con bastante fluidez. Además, esta consola permite el uso de archivos .pdp, lo que nos permite ahorrar espacio, además de poder montar juegos multidisco, por lo que otro punto más a su favor. La segunda consola al límite sería Nintendo 64, y es que en este caso podremos jugar bien en función del título, ya que si probamos un título harto conocido por muchos, por lo exigente que es como GoldenEye, le empezamos a ver las costuras a esta portátil. Por lo tanto, en función del título será más o menos jugable. Inciso número 2. El tema de las sensaciones, algo subjetivo. Los analógicos van bastante bien, sin embargo la cruceta, a pesar de ir bien para casi todos los juegos, cuesta hacerla funcionar en los juegos de lucha, cosa que me temía, en los que hay que hacer movimientos especiales. Supongo que me estaré oxidando y por eso no me salen los Shoryuken, pero tenía que comentarlo. Saltando al siguiente escalón, vamos a Dreamcast, y en este caso también vemos un poco lo justillo del hardware para soportar la emulación de esta grande de Sega. En Crazy Taxi 2 petardea bastante en algunos momentos, y aunque es disfrutable, chirría y rompe un poco la experiencia por este inconveniente. En este caso, trasteando un poco las opciones y poniendo como emulador RetroRun, podremos conseguir mejorar un poco la fluidez. Eso sí, los títulos con menor carga poligonal, podríamos decir que son más 2D, funcionan bastante bien.
Y llegamos al top que trae de serie esta consola con PSP. Los títulos que trae de serie funcionan bastante bien, y digo de serie porque es cierto que echo de menos títulos exigentes como podría ser God of War. Así que, por norma general y a falta de ver más títulos, podremos decir que PSP se emula bien, ya digo, con un poco de precaución por el hecho de que no tenemos titulazos exigentes para ver cómo rinde. Ahora vamos a ver el proceso para poder añadir más juegos. Este proceso es bastante sencillo, basta con conectar la tarjeta microSD al ordenador y buscar una unidad llamada EasyROMs, donde tendremos acceso a las distintas carpetas, cada una para una consola distinta. Lo siguiente, localizar la consola en la que queráis añadir ROMs y copiar-pegar el juego que queráis incluir. Más sencillo que un chupa chups. Pero si os fijáis bien, hay muchísimas más plataformas que podemos probar que las que se mencionan en la página de venta de la consola, por lo que en este caso podemos probar añadir ROMs de consolas que a priori no están incluidas de serie. En mi caso copio algunos juegos de WonderSwan y Vectrex. Al arrancar de nuevo la consola con la tarjeta modificada, el sistema detectará automáticamente las nuevas ROMs y podremos probarlas sin mayores complicaciones. Este es otro mini punto a favor de la consola, que hay que tener muy en cuenta. Y llega el momento del veredicto. Como pros tendremos un sistema versátil e intuitivo, que además es actualizable. También tendremos una variedad bastante amplia de consolas que podemos emular, más si tenemos en cuenta que podemos añadir ROMs de consolas inicialmente no soportadas. La pantalla también es un punto a favor, ya que es de un tamaño aceptable y no te dejas demasiado los ojos para jugar. Y por último, un precio bastante competitivo. Por aproximadamente 40 €, si no pilláis una oferta, podremos emular consolas como Dreamcast o PSP. Sin embargo, también tenemos contras. Lo primero, a efectos de botones, es que no me acostumbro a la posición de los gatillos L2 y R2, aunque no se suelen utilizar en la mayor parte de los juegos. Y el segundo punto en contra que vería estaría en que Nintendo 64 y Dreamcast van justillos, dependiendo del título, además de que no hemos podido poner a prueba bien a PSP. Pocas más pegas le puedo poner a esta consola, no es una mega consola top, pero tiene un precio muy bueno para lo que ofrece. Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido. En ese caso, agradecería mucho que le des a me gusta, comentes tu opinión y compartas, ya que eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Y si quieres, suscríbete dándole a la campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!